Pero si se dan cuenta, en esa pequeña viñeta que yo les he puesto ahí, donde sale una de las ciudadanas emblemáticas de Argentina, doña Mafalda, el problema muchas veces de los derechos no es saber hacer un listado correcto de qué derechos tenemos. Y les recuerdo que cuando hablamos de derechos y hablamos de policía y hablamos del uso legítimo de la fuerza, del uso de la fuerza, tenemos que tener en cuenta que esos policías son también ciudadanos de ese país, son ciudadanos también de ese Estado, y ellos también tienen derecho a todas esas libertades que tienen ahí, incluso cuando están ejerciendo su profesión de proteger al ciudadano, en el cual en un momento dado quizás tengan que utilizar la violencia contra determinados ciudadanos. ¿De acuerdo? Y muchos de esos ciudadanos van a estar defendiendo los derechos de la amiga de Mafalda que ustedes ven ahí. ¿De acuerdo? Todas esas libertades les corresponden a cada uno de ustedes, pero también le corresponde a esos policías. El derecho a la vida, y ahí voy a hacer también una defensa bastante importante, el derecho de la vida, también el policía de uniforme tiene derecho a la vida, tiene derecho a proteger su vida. ¿Cuántos policías han muerto en lo que va de año en Argentina, Willy? Llevamos 20, Cecilio, hasta la ¿De semana acuerdo? pasada. ¿Qué ocurre? Que por el hecho de que yo he visto un uniforme o yo estoy haciendo unas funciones con o sin uniforme, porque puedo ir de civil, automáticamente se me limita mi derecho a la vida. Pregunto, porque cuando hablamos de derechos humanos muchas veces solamente vemos lo que nos quieren vender determinadas personas y no es así. Los derechos humanos forman parte de todos los seres humanos, lleven o no lleven uniforme, trabajen o no trabajen para un Estado. Estamos hablando de estados democráticos. Pero incluso si el estado no es democrático, en muchos estados no democráticos ha habido muchos policías muy serios y muy honestos que han hecho su trabajo exquisitamente. Tengámoslo en cuenta también, esa parte. ¿De acuerdo? ¿Se me olvida alguna libertad en ese listado que he hecho? Seguramente alguna. ¿A alguien se le ocurre alguna de los que... Germán, Mario, Willy? ¿Se me olvida alguna? No, está muy completo y es coincidente con lo que usted volcó. Las mismas libertades las tenemos nosotros porque estando en la fuerza somos extraídos de la sociedad. ¿Es así o no es así? Tal cual. Ok. Willy, dentro de tu trabajo, por utilizarte a ti como referente, dentro de tu trabajo yo he estado hablando de lo que es los derechos y que cada Estado tiene que protegerlos. Pero en tu caso, o mucho del personal que tú gestionas, están en una situación en la cual están y no están en el Estado, ¿verdad, Willy? Tal cual, es así. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos ahí ese concepto de que el Estado tiene que amparar esas libertades, incluso cuando están volando en zonas internacionales o en zonas de otros territorios? Bueno, en ese caso particular, por ejemplo, en el caso de las aeronaves, el marco, digamos, legal se limita a la aerolínea de bandera, por ejemplo. Entonces, en un vuelo de aerolíneas argentinas, por más que esté yendo a Colombia, a México, a Estados Unidos o a España, dentro de esa aeronave, hasta que se abra la puerta de esa aeronave en el destino final, operan todas las leyes y todo el marco legal y regulatorio de la República Argentina. Si me permites mantener, sería lo mismo que hasta no hace muchos años era casi exclusivo de los barcos transoceánicos. O sea, un barco era territorio nacional de la bandera que llevaba. ¿Es correcto o no? En este caso, los aviones son territorio nacional de la bandera que lleva. ¿Es correcto? Sí, no solo es correcto, sino que todo lo que es el marco internacional del derecho aeronáutico se toma del derecho, básicamente, que viene de la cultura, que es muchísimo más antigua, como sabes, porque si vamos hacia atrás en el tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos con barcos recorriendo el planeta y llegando de un país a otro, de un continente a otro? Pero aviones tenemos relativamente nada de tiempo comparado con eso. Entonces, todo el derecho internacional aeronáutico se toma, nada más ni nada menos, que el que venía de los mares y de las embarcaciones, justamente, el derecho portuario. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya ahí partimos de dos cuestiones. El Estado tiene que proteger a sus ciudadanos y a todos los residentes dentro de su territorio. Si yo como extranjero viajo con una aerolínea argentina, el Estado argentino tiene la obligación de amparar mis derechos dentro de esa aeronave. Punto uno.
Y luego también tenemos una cosa que nos ha comentado Willy, que es el derecho internacional, ¿de acuerdo? Todas las naciones en el planeta deben respetar un código de comportamiento, una legislación internacional. Y aquí ya no se trata solo de que hayan firmado unos acuerdos, que hayan firmado una serie de pautas o de compromisos con determinadas organizaciones. Hay una legislación internacional que obliga a todos, firmen o no firmen. ¿Estamos claros? Y uno de esos parámetros es el tema de los derechos humanos, por lo menos a nivel general, a nivel fundamental. El tema del derecho a la vida, el tema de la libertad y demás, es lo que ha amparado muchas veces a que las Naciones Unidas firmen determinadas normas o determinadas conclusiones, pues para ejercer la violencia, y voy a utilizarlo entre comillas, o sin comillas, contra determinadas naciones no democráticas. ¿De acuerdo? Seguramente alguno de ustedes me dirá, bueno, sí, pero eso ha sido por presiones políticas, por presiones de otros estados más poderosos, etcétera, etcétera. Pero aún así se han tenido que amparar en algo muy básico, la defensa de los derechos humanos de esos ciudadanos para que otros estados y otras naciones intervengan ahí. ¿De acuerdo? El derecho internacional forma también parte de lo que son los derechos humanos a día de hoy, en el siglo XX, siglo XXI. Pero si vamos mucho más atrás y vamos a la Edad Media, incluso a la época de los romanos, y retrocedemos más todavía a la época de Grecia, de Persia y demás, nos damos cuenta que muchas veces también las naciones intervenían para defender los derechos que hubiera en aquel momento de determinados ciudadanos. Prácticamente las guerras médicas que hubo entre Grecia y Persia y luego generó la invasión de Alejandro Magno que destruyó el imperio persa, prácticamente fueron por defender a los ciudadanos de las ciudades griegas que estaban en la península de Anatolia, lo que es hoy en día Turquía. Los derechos, volvemos a lo mismo, defender los derechos de los ciudadanos. O sea, es algo que forma parte de la historia del ser humano.